Escuché a mi futura nuera gritar y golpear a su propia madre. Cuando intentó humillarme igual, supe que era hora de mostrarle quién era la verdadera dueña de esta familia. Lo que nunca imaginé es que esa tarde de domingo en Guadalajara cambiaría para siempre la mujer que había sido durante 72 años. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Me llamo Esperanza Morales, y durante décadas fui esa abuela que todos esperaban que fuera. Silenciosa, servicial, invisible cuando era conveniente. Esa tarde llevaba puesto mi vestido azul marino, el mismo que usaba para todas las reuniones familiares, porque era el único que consideraba apropiado, y mis zapatos negros de tacón bajo que me apretaban los pies hinchados, pero que me hacían sentir presentable ante los ojos críticos de mi nuera. Caminaba por el pasillo de la casa de mi hijo Darío en la colonia americana, cargando una charola con café de olla recién hecho y empanadas de dulce que había preparado desde las 5 de la mañana. El aroma de canela y piloncillo flotaba en el aire, mezclándose con el olor a pinol que siempre dejaba después de limpiar su casa. Porque sí, aunque ya no viviera ahí, seguía siendo yo quien la mantenía impecable para las visitas. Mis manos temblaron ligeramente al escuchar los gritos que venían de la cocina. No era la primera vez. Durante meses había presenciado cómo Abril, la prometida de mi hijo, trataba a su propia madre, doña Leticia, como si fuera un estorbo que había que tolerar por obligación. «¡Ya te dije que no toques nada!», gritó Abril con una voz que cortaba el aire como vidrio roto. «Siempre estás estorbando, vieja inútil». El sonido del golpe resonó por toda la casa. Un golpe seco, deliberado, seguido del llanto ahogado de doña Leticia. Me quedé paralizada en el pasillo, con la charola temblando entre mis manos arrugadas, sintiendo cómo se me revolvía el estómago. A través de la rendija de la puerta entreabierta, pude ver a Abril empujando a su madre contra la alacena, mientras la mujer de 68 años se cubría el rostro con las manos, susurrando disculpas que no debía. «Perdóname, mijita, yo solo quería ayudar con los frijoles», murmuró doña Leticia, y su voz quebrada me llegó hasta los huesos. «¿Ayudar? Tú no sabes hacer nada bien. Better muérete de una vez y déjanos vivir en paz», siseó Abril, y en sus ojos vi algo que me heló la sangre. Un desprecio tan profundo que parecía haber echado raíces en su alma. En ese momento, recuerdo que pensé en mi propia madre, en cómo había cuidado de ella hasta sus últimos días, peinándole sus canas con infinita paciencia, preparándole atole de masa, cuando ya no podía masticar alimentos sólidos. Pensé en las noches que pasé velando su sueño cuando el Alzheimer se la llevaba poco a poco, susurrándole canciones de cuna que ella me había cantado a mí cuando era niña. ¿Cómo era posible que una hija tratara así a quien le había dado la vida? Darío apareció en la cocina en ese momento, mi hijo de 45 años, el hombre al que había criado sola después de que su padre nos abandonara, al que había alimentado con tortillas hechas a mano y amor de madre soltera. Esperé, con el corazón latiéndome tan fuerte que estaba segura de que se escuchaba. Esperé que defendiera a doña Leticia, que dijera algo, cualquier cosa que demostrara que había criado a un hombre de bien. Pero Darío solo rió, una risa nerviosa, cómplice, que me atravesó como una puñalada. «Amor, ya no te pongas así», le dijo a Abril, pasándole el brazo por la cintura. «Es que mi suegra es muy especial, ¿verdad, doña Leticia?» La mujer asintió con la cabeza gacha, limpiándose las lágrimas con el delantal bordado, que reconocí porque yo misma le había enseñado esa puntada años atrás, cuando aún creía que seríamos familia de verdad. Entré a la cocina con pasos que me sonaron demasiado fuertes en el silencio pesado que había quedado después de la humillación. Dejé la charola sobre la mesa con manos que ya no temblaban. Algo dentro de mí se había endurecido al ver la complicidad de mi hijo. «El café está listo», anuncié con una voz que ni yo reconocí. Abril me miró de arriba abajo, con esa expresión que había perfeccionado durante los 2 años que llevaba con Darío. Una mezcla de fastidio y superioridad que me hacía sentir como una intrusa en la casa donde había crecido mi hijo.
Ay, doña Esperanza, qué bueno que llegó, dijo con una sonrisa falsa que no le llegaba a los ojos. Justo le estaba explicando a mi mamá que ya no puede estar viniendo tanto por acá. Usted entiende, ¿verdad? Una casa necesita su espacio, su orden. La palabra orden la pronunció mirándome fijamente, como si mi presencia fuera sinónimo de caos, como si los años que había pasado cuidando de esta casa, limpiándola, llenándola de comida casera y risas de nietos, fueran un error que había que corregir. Claro, murmuré, sintiendo cómo las palabras se me pegaban a la garganta como miel amarga. Entiendo perfectamente, pero no entendía nada. No entendía cómo había llegado a este punto, donde una mujer 30 años menor que yo me hablaba como si fuera una empleada a la que se puede despedir. No entendía cómo mi hijo permitía que me trataran como un mueble viejo, que ya no combinaba con la decoración nueva. Esa noche, de regreso en mi casa de la colonia Oblatos, la misma casa donde había criado a Darío, donde cada rincón guardaba recuerdos de cumpleaños, primeras comuniones y noches de fiebre cuidándolo, me senté en mi mecedora de madera que había sido de mi abuela, la misma donde había arrullado a mi hijo cuando era bebé. Miré las fotografías que colgaban de las paredes. Darío en su graduación, abrazándome con orgullo. Darío el día que nació su hija, llorando de felicidad mientras yo sostenía a mi primera nieta. Darío y yo en el mercado San Juan de Dios, cargando las bolsas del mandado que yo pagaba con mi pensión, porque él andaba un poco ajustado ese mes. ¿Cuándo había comenzado a cambiar todo? ¿Cuándo dejé de ser la madre que él necesitaba para convertirme en la estorbo que toleraba? El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Darío. Mamá, mañana no vengas tan temprano. Abril quiere dormir hasta tarde. Y ya sabes cómo se pone cuando la despiertan. No me preguntó cómo me sentía. No mencionó lo que había pasado con doña Leticia. Habló de mí como si fuera una alarma demasiado ruidosa que había que apagar. Está bien, mijo, respondí. Y colgué antes de que pudiera escuchar el clic del teléfono del otro lado. Esa noche, por primera vez en años, no pude dormir. Me quedé despierta, mirando el techo de mi recámara, recordando la expresión en los ojos de doña Leticia cuando su propia hija le deseó la muerte, recordando la risa cómplice de Darío, recordando cómo, durante meses, había estado normalizando cada desplante, cada humillación, cada señal de que ya no era bienvenida en la vida de mi hijo. Algo se estaba rompiendo dentro de mí, pero aún no sabía si era mi corazón o las cadenas que me habían mantenido callada durante demasiado tiempo. Al día siguiente desperté con un sabor amargo en la boca y una sensación extraña en el pecho, como si durante la noche algo hubiera cambiado para siempre en mi interior. Me levanté antes del amanecer, como había hecho durante los últimos 50 años, y preparé café en la estufa de gas que llevaba conmigo desde que Darío era pequeño. El aroma familiar no me consoló como antes. Mientras revolvía el café con la cucharita de plata que había sido de mi madre, los recuerdos comenzaron a llegar como una cascada imparable. Recordé el día que Darío llegó a casa, hace 3 años, con los ojos brillantes y una sonrisa que no veía desde su adolescencia. «¿Mamá? Conocí a alguien especial», me había dicho, sentándose en la misma silla donde desayunaba cuando iba a la secundaria. Se llama Abril. Es enfermera. Tiene una hija pequeña. Creo que es la indicada. Yo había sonreído, abrazándolo con la alegría genuina de una madre que ve a su hijo feliz después de un divorcio doloroso. Tráela a conocerme, mijo. Quiero ver a esa mujer que te pone así de contento. Qué ingenua había sido. La primera vez que Abril pisó mi casa, llegó con tacones altos que repiqueteaban contra mis mosaicos como martillazos, examinando cada rincón con ojos críticos. Se sentó en mi sofá de tela bordada, el mismo donde Darío había hecho sus tareas durante años, y arrugó la nariz. «Huele muy casero aquí», comentó, y aunque sonrió, sus palabras se clavaron en mi orgullo como agujas. «¿No han pensado en remodelar?» Digo, para que Darío se sienta más cómodo. Darío rió nervioso. «Es que mi mamá es muy tradicional, amor. Le gusta conservar las cosas como siempre han estado.
Desde ese momento, comenzó una campaña silenciosa pero constante para borrarme de la vida de mi hijo. Primero fueron las sugerencias. «Ay, suegrita, ¿no cree que sería mejor que Darío pasara los domingos conmigo y con mi hija? Para que vayamos creando nuestra propia tradición familiar». Luego vinieron las quejas veladas. «Es que Darío llega muy cansado de venir acá todos los fines de semana. No descansa nada». Pero yo, como la tonta que había sido durante toda mi vida, seguí regalando mi tiempo, mi dinero y mi energía sin límites. Cuando Abril decidió que quería estudiar una maestría en enfermería, yo pagué las colegiaturas. 6,000 pesos cada mes durante 2 años. Dinero que salía de mi modesta pensión de maestra jubilada. Dinero que había ahorrado peso por peso durante décadas. «Es una inversión en nuestro futuro, mamá», me había explicado Darío cuando le pregunté si él no podía ayudar con los gastos. «Cuando Abril tenga mejor trabajo, todos saldremos beneficiados». Mentira. La única beneficiada fue ella, que consiguió un puesto mejor pagado en el hospital civil y nunca más mencionó el dinero que había invertido en su educación, como si mis 12,000 pesos anuales hubieran sido un regalo del cielo, sin rostro ni sacrificio detrás. Luego vino el episodio de la casa. Darío vivía en un departamento pequeño en la colonia del Valle, y Abril comenzó a quejarse de que no había suficiente espacio para crecer como familia. Una tarde, llegó a mi casa con una carpeta llena de papeles y una sonrisa que me debería haber puesto alerta. «Suegrita querida, tengo una propuesta que nos conviene a todos», dijo, extendiendo los documentos sobre mi mesa de cocina. «Encontramos una casa preciosa en Zapopan, pero necesitamos un avalúo para el crédito. Si usted nos avala con su casa, en 6 meses ya tendremos todo arreglado y usted queda libre. Mi casa. La casa donde había criado a mi hijo, donde estaban enterrados mis recuerdos más preciados, donde cada pared conocía mis lágrimas y mis alegrías. La puse como garantía sin dudar, porque confiaba en mi hijo como había confiado toda la vida. 6 meses se convirtieron en un año se convirtieron en 2. Y cada vez que preguntaba por el crédito, Darío me respondía con evasivas: «Ya casi, mamá, es que los bancos están muy lentos». Mientras tanto, ellos vivían en su casa nueva, con muebles que yo ayudé a pagar, en un fraccionamiento donde mi presencia desentonaba como un zarape en una boutique francesa. La gota que derramó mi paciencia llegó el día del cumpleaños de mi nieta Sofía. Había cumplido 8 años, y yo había preparado durante semanas su regalo, un vestido de teguana en miniatura que bordé a mano durante noches enteras, copiando los diseños que mi abuela me había enseñado cuando era niña. Cada puntada llevaba todo mi amor. Cada hilo dorado representaba horas de trabajo y cuidado. Llegué a la fiesta con mi regalo envuelto en papel de china rosa y morado, cargando además un pastel de 3 leches que había hecho desde las 4 de la mañana. La casa estaba llena de niños y padres de familia que no conocía, todos vestidos con ropa de marca y hablando de colegios privados y vacaciones en la playa. Sofía desenvolvió mi regalo frente a todos los invitados. Por un momento, sus ojos se iluminaron con genuina alegría al ver el vestido bordado. «¡Está padrísimo, abuela!», gritó, y corrió a abrazarme con ese cariño puro que solo pueden dar los niños. Pero Abril intervino inmediatamente, tomando el vestido de las manos de su hija con una expresión de disgusto que no se molestó en disimular. «¡Ay, qué folclórico!», dijo, y la palabra sonó como una maldición en su boca. «Sofía, mi amor, esto es muy bonito para guardarlo. ¿Por qué no lo ponemos en el ropero y usas mejor el vestido que te trajo la madrina?» El vestido que había bordado durante meses desapareció en un closet, mientras Sofía se ponía un vestido rosa de tul comprado en Liverpool, que costaba más que mi pensión completa de un mes. Nadie volvió a mencionar mi regalo. Nadie notó las lágrimas que me tragué junto con mi orgullo. Pero el momento que más me dolió, el que todavía me despierta algunas noches con el corazón acelerado, fue cuando escuché a Darío hablando por teléfono con alguien, no sé quién. Una tarde que llegué sin avisar a su casa, estaba en el jardín, dándole la espalda a la puerta, y no se dio cuenta de mi presencia. No te preocupes», le decía a quien estuviera del otro lado. «Mi mamá no es problema.
Ya está vieja, ya casi no se mete en nada. Además, ¿qué va a hacer? Toda su vida ha sido así, siempre dispuesta a dar todo sin pedir nada a cambio. Es de esas viejitas que se sienten útiles cuando las necesitan. Viejita. Después de haber trabajado durante 30 años como maestra de primaria, después de haber criado a mi hijo sola, después de haber sostenido nuestra familia cuando su padre decidió que éramos una carga demasiado pesada para sus sueños de juventud, después de haber pagado sus estudios, su ropa, sus medicinas cuando se enfermaba, después de haber sido su confidente, su apoyo, su refugio en cada crisis, viejita que se siente útil cuando la necesitan. Me quedé parada detrás de esa puerta, con una olla de pozole rojo que había preparado para él, porque sabía que era su comida favorita, y pensé que le haría feliz, sintiendo cómo se me desplomaba el mundo por dentro. Durante 72 años había creído que el amor de madre era incondicional, que los sacrificios valían la pena, que eventualmente la bondad se recompensaba con gratitud y respeto. Esa tarde descubrí que había estado viviendo una mentira. Regresé a mi casa sin hacer ruido, dejando el pozole en su puerta como si fuera una ofrenda a un Dios que ya no me escuchaba. Me senté en mi mecedora y por primera vez en décadas, me permití llorar sin límites, sin preocuparme por ser fuerte, sin pensar en quién podía necesitarme. Lloré por los años perdidos, por el dinero regalado, por el amor desperdiciado en personas que lo veían como debilidad. Lloré por la mujer que había sido y que acababa de morir en el jardín de su hijo. Lloré por la ingenua que creyó que dar todo de sí misma la haría indispensable, cuando en realidad la había convertido en invisible. Esa noche, cuando finalmente se me acabaron las lágrimas, miré al espejo del tocador que había pertenecido a mi madre. Una mujer de 72 años me devolvió la mirada, cansada, arrugada, con ojos que habían visto demasiado y entendido muy poco. ¿Qué vas a hacer ahora, Esperanza?, me pregunté en voz alta, y mi voz sonó extraña en el silencio de la casa. No tenía respuesta. Todavía no, pero algo había cambiado para siempre en esa mujer del espejo. Algo se había roto, sí, pero también algo había comenzado a despertar. Los días siguientes se convirtieron en una sucesión de humillaciones tan sutiles que cualquiera que las viera desde afuera pensaría que estaba exagerando. Pero cuando vives cada una de esas pequeñas puñaladas, cuando se acumulan como gotas que perforan la piedra, entiendes que la crueldad más efectiva es la que se disfraza de normalidad. El primer golpe llegó 3 días después de mi revelación frente al espejo. Era miércoles por la mañana, y como todas las semanas desde hacía años, había ido al Mercado Libertad a comprar los ingredientes para preparar la comida de mi nieta Sofía. Los miércoles eran sagrados para mí, el día que la recogía de la escuela y la llevaba a mi casa para que almorzara algo casero antes de sus clases de ballet. Preparé chile en nogada, su platillo favorito, comprando los chiles poblanos más frescos y preparando la nogada desde cero, pelando nuez por nuez hasta que mis dedos artríticos me dolían como si me hubieran apuñalado. Puse la mesa con mi mantel bordado, el de las flores amarillas que mi madre había hecho para mi boda, y esperé. Sofía nunca llegó. A las 3 de la tarde, cuando ya había llamado 5 veces sin respuesta, Abril finalmente contestó el teléfono con una voz que goteaba falsa dulzura. «Ay, suegrita, se me olvidó avisarle. Sofía ya no va a ir los miércoles. Inscribimos a la niña en clases de inglés. Es más importante para su futuro que... Bueno, usted entiende». Claro que entendía. Entendía que mi tiempo no valía nada, que mis sentimientos no importaban, que podían cancelar 3 años de tradición con una llamada de último momento, como quien cancela una cita con el plomero. Pero yo ya preparé su comida favorita. Murmuré, mirando la mesa puesta para 2, sintiendo cómo se me encogía el estómago. «Ay, qué pena. Pero no se preocupe. Seguro se la puede comer usted solita. O la puede guardar para mañana, ¿no?». Colgó sin despedirse. Me quedé ahí, parada en mi cocina, viendo cómo el chile en nogada se enfriaba lentamente, perdiendo ese color perfecto que solo tiene cuando está recién hecho. Comí sola, masticando cada bocado como si fuera arena, sintiendo cómo el sabor se me amargaba en la boca. Esa misma semana llegó mi cumpleaños número 73.
Durante semanas había estado esperando, sin confesármelo ni a mí misma, que alguien lo recordara. No necesitaba una fiesta grande, solo una llamada, un abrazo, una señal de que mi existencia tenía algún significado para las personas que decían amarme. El día amaneció gris, con esa lluvia finita de octubre que empapa hasta los huesos. Me levanté temprano, como siempre, y preparé café mientras escuchaba el sonido de las gotas contra las ventanas. El teléfono permaneció mudo toda la mañana. A las 11, desesperada por escuchar una voz humana, llamé a Darío. «¿Bueno?», contestó con voz distraída. «Hijo, soy yo». «Ah, hola mamá. ¿Qué pasó? Ando un poco ocupado ahorita». Esperé. Conté hasta 10 en mi cabeza, dándole la oportunidad de recordar, de decir las palabras que había estado esperando desde que abrí los ojos esa mañana. «Nada importante, mijo. Solo quería saludar». «Ah, ok. Luego te hablo». «¿Sí? Es que tengo una junta muy importante». El teléfono se cortó con un clic seco que sonó como un portazo. Me quedé ahí, con el auricular en la mano, sintiendo cómo se me desplomaba algo dentro del pecho. 73 años de vida, 45 años siendo madre, y mi propio hijo había olvidado el día que vine al mundo. Esa tarde, cuando ya había perdido toda esperanza, escuché que tocaron la puerta. Corrí a abrir con el corazón acelerado, imaginando que tal vez Darío había recordado, que tal vez venía con flores o un pastel, o simplemente con un abrazo de disculpa. Era el cartero con una factura de luz. Me senté en mi mecedora y lloré hasta que se me acabaron las lágrimas. Luego me levanté, fui a la cocina y me preparé un huevo estrellado con frijoles refritos. Canté Las mañanitas para mí misma, con voz quebrada, mientras una vela solitaria se derretía sobre mi flan napolitano comprado en la panadería de la esquina. Esa noche, cuando finalmente Darío recordó y me llamó con una disculpa apresurada. «Ay, mamá, se me pasó completamente, pero mañana la compenso». Yo ya había entendido algo fundamental. Para ellos, yo había dejado de ser una persona para convertirme en una función. Existía cuando me necesitaban, desaparecía cuando les estorbaba. La compensación nunca llegó, pero la gota que realmente desbordó el vaso fue lo que pasó cuando me enfermé. Una mañana de noviembre desperté con fiebre alta y un dolor en el pecho que me dificultaba respirar. Tenía escalofríos tan fuertes que no podía sostener una taza de té sin derramarlo, y la cabeza me punzaba como si alguien me estuviera clavando agujas detrás de los ojos. Llamé a Darío a las 7 de la mañana, cuando el dolor se volvió insoportable. «Hijo, me siento muy mal. Creo que necesito ir al doctor». «¿Tan temprano, mamá? ¿No puede esperar un ratito? Es que Abril trabajó turno nocturno y apenas se durmió. Es que tengo mucha fiebre y me duele mucho el pecho». A ver, ¿por qué no se toma un paracetamol y ve cómo se siente en unas horas? Si no se mejora, me avisa y vemos qué hacer». Colgó antes de que pudiera decirle que ya me había tomado 2 paracetamoles y que la fiebre no bajaba. Me quedé temblando en mi cama, arropada con todas las cobijas que tenía, sintiendo cómo el frío me calaba hasta los huesos a pesar de que el termómetro marcaba 39 grados. Esperé hasta las 2 de la tarde, cuando ya deliraba de fiebre y había vomitado 3 veces. Volví a llamar. «Darío, hijo, por favor. Necesito que me lleves al hospital». «Ay, mamá, es que ahorita andamos en la comida de la familia de Abril. ¿Es muy urgente? ¿No puede llamar a un taxi?» Un taxi. Para ir sola al hospital, enferma y con fiebre, porque su almuerzo dominical era más importante que mi salud. «Está bien», murmuré, y colgué. Llamé al Uber con manos temblorosas y llegué al hospital civil hecha un desastre, despeinada, con la ropa que había dormido, temblando como una hoja. La enfermera de urgencias me miró con compasión cuando vio que había llegado sola. «¿No viene nadie con usted, señora?» «No», confesé. Y esa palabra me salió como un gemido. No hay nadie. Tenía neumonía. Neumonía que se había complicado porque esperé demasiado para buscar atención médica. Me internaron 3 días. 3 días en los que mi hijo no apareció ni una sola vez. Mandó flores el segundo día. Un arreglo pequeño y barato de claveles que parecía comprado de última hora.
con una tarjeta que decía: «Que te mejores pronto. Con cariño, Darío y Abril». Con cariño, como si fuera una conocida lejana, no la mujer que lo había criado. Las enfermeras me preguntaban constantemente por mi familia, extrañadas de que nadie viniera a visitarme. Una de ellas, una muchacha joven de ojos bondadosos que me recordaba a mi nieta, se sentó a platicar conmigo durante su descanso. «¿Cómo es que está sola, señora Esperanza? ¿Su familia vive lejos?» «Viven a 20 minutos de aquí», le respondí, y vi cómo se le cambió la expresión. «Ay, señora, ¿y no saben que está internada?» «Saben». La muchacha no dijo nada más, pero vi en sus ojos la misma compasión que había visto en la mirada de doña Leticia el día que Abril la maltrató. Era la mirada de alguien que reconoce el abandono cuando lo ve, que entiende que hay dolores que no tienen medicina. Cuando salí del hospital, débil todavía y con instrucciones estrictas de guardar reposo, encontré mi casa exactamente como la había dejado. Nadie había venido a limpiar, a revisar que todo estuviera bien, a asegurarse de que tuviera comida en el refrigerador. El chile en nogada que había preparado para Sofía seguía ahí, ya echado a perder, cubierto de moho verde que parecía un insulto visual a mi ingenuidad. Esa noche, mientras tomaba mi medicina y sentía cómo los antibióticos me revolvían el estómago vacío, entendí con una claridad cristalina lo que había estado negándome a ver durante años. Para mi hijo y su familia, yo no era una persona querida, era una conveniencia. Existía cuando me necesitaban para pagar algo, para cuidar a alguien, para resolver algún problema. Pero cuando yo era la que necesitaba algo, cuidado, compañía, amor, simplemente desaparecía de su radar. Me senté frente a mi espejo otra vez, pero esta vez no lloré. Esta vez vi a una mujer diferente, una mujer que había tocado fondo y que finalmente estaba lista para dejar de cavar. La primera vez que dije no, fue como soltar una bomba en una reunión familiar. Había pasado una semana desde mi salida del hospital, una semana de silencio absoluto por parte de Darío y Abril, cuando finalmente mi hijo apareció en mi puerta un domingo por la tarde, con esa sonrisa que solía desarmarme por completo. «Mamá, ¿cómo estás? Te ves mucho mejor», dijo besándome en la mejilla con ese cariño calculado que había aprendido a reconocer. «Oye, necesito pedirte un favorcito. Es que Abril quiere hacer una cena especial para unos clientes importantes de su trabajo. Y pues ya sabes cómo cocina». Ahí estaba, después de días sin saber de mi existencia, después de dejarme sola en el hospital, después de no importarle si estaba viva o muerta. Venía a pedirme que cocinara para impresionar a extraños. Como si nada hubiera pasado, como si yo fuera un electrodoméstico que se activa cuando se necesita. «No», dije, y la palabra salió de mi boca con una firmeza que me sorprendió hasta a mí misma. Darío parpadeó como si no hubiera entendido. «¿Cómo que no, mamá? No voy a cocinar para la cena de Abril». Se quedó parado en mi sala, mirándome como si me hubiera crecido una segunda cabeza. Durante 45 años, su madre nunca había dicho que no a ninguna de sus peticiones. Nunca había puesto sus propias necesidades por encima de las de él. «Pero mamá, es muy importante. Son clientes del hospital. Podrían ayudar a Abril a conseguir un mejor puesto. Que cocine ella», respondí, cruzándome de brazos. «Es su cena. Son sus invitados. Pero tú sabes que ella no sabe hacer las cosas como tú. Además, están esperando probar tu mole. Ya les presumí que mi mamá hace el mejor mole de todo Guadalajara. Entonces no debiste presumir algo que no ibas a poder cumplir». La expresión de Darío cambió por completo. La sorpresa se transformó en irritación, luego en indignación. Era como ver a un niño de 5 años al que le quitan su juguete favorito. «No entiendo qué te pasa, mamá. ¿Estás enojada por algo? ¿Es por lo del hospital? Ya te mandé flores». «No es por las flores, Darío». «¿Entonces qué? ¿Por qué te estás portando así? No te reconozco». Esa frase me atravesó como un rayo. No me reconocía. Claro que no me reconocía, porque durante toda mi vida había sido una mujer sin voz propia, sin límites, sin la capacidad de decir que no. Había sido tan predecible como el amanecer, tan disponible como el aire que respiraba. «Tal vez es hora de que conozcas a tu verdadera madre», le dije,
y algo en mi tono debió alertarlo porque se sentó en el sillón con expresión preocupada. Mamá, estás hablando muy raro. ¿Te sientes bien? ¿No será que los medicamentos te están afectando? Ahí estaba otra vez. El patrón de siempre. Cualquier signo de que yo tuviera opiniones propias, necesidades propias, límites propios, tenía que ser explicado como una enfermedad, un desequilibrio, algo anormal que había que corregir. Me siento perfectamente bien, respondí. Por primera vez en años, me siento perfectamente bien. Darío se levantó, claramente frustrado. Bueno, pues cuando se te pase el berrinche, me hablas. Pero te advierto que Abril va a estar muy decepcionada. Ella realmente contaba contigo. Berrinche. A mis 73 años, establecer un límite razonable era un berrinche. Dile a Abril que puede pedir comida del restaurante. Sugerí con una tranquilidad que no sabía que poseía. O que aprenda a cocinar. A su edad, ya debería saber. Mi hijo salió de mi casa dando un portazo que hizo vibrar los vidrios de las ventanas. Me quedé sentada en mi sillón, con el corazón latiendo acelerado pero con una sensación extraña de triunfo. Había dicho que no. Por primera vez en mi vida adulta, había puesto mis necesidades por encima de las demandas de otros. La llamada llegó esa misma noche. Era Abril, y su voz destilaba una dulzura tan falsa que casi podía verla sonriendo al teléfono con los dientes apretados. Suegrita, ¿cómo está? Darío me contó que no se siente muy bien. Me siento excelente, gracias. Ah, bueno, es que él me dijo que usted no quiere ayudarnos con la cena del martes. Yo pensé que tal vez era un malentendido. Porque usted siempre ha sido tan generosa, tan familiar. Ahí estaba la manipulación emocional, perfectamente ejecutada, generosa, familiar. Palabras que habían sido mis cadenas durante décadas, la definición de lo que se esperaba que fuera una buena madre y una buena suegra. No es un malentendido, Abril. Simplemente decidí que no voy a cocinar para tu cena. Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Cuando Abril volvió a hablar, toda pretensión de dulzura había desaparecido de su voz. Mire, doña Esperanza, no sé qué le pasa últimamente, pero está siendo muy egoísta. Nosotros siempre hemos sido muy considerados con usted. La incluimos en todo. La tratamos como familia. ¿Me incluyen en todo? No pude evitar reír, y fue una risa amarga que me salió del alma. ¿Como cuando olvidaron mi cumpleaños? ¿O cuando me dejaron sola en el hospital? Ay, por favor, ya va a empezar con eso. Darío estaba muy ocupado. Tenía compromisos importantes. Más importantes que su madre enferma. Usted no se estaba muriendo. Solo era una gripe. Era neumonía. Otro silencio. Luego, la voz de Abril se volvió fría como el hielo. Mire, señora, no sé quién la está llenando de ideas raras, pero le voy a decir una cosa. Darío es mi esposo ahora, y Sofía es mi hija. Si usted quiere seguir siendo parte de esta familia, más le vale reconsiderar su actitud, porque hay muchas abuelas que se quedarían felices de tener nuestra atención. La amenaza era clara. Compórtate como esperamos o te borramos de nuestras vidas. Era el mismo patrón de control que había visto usar con doña Leticia, la misma manipulación cruel disfrazada de preocupación familiar. Entiendo perfectamente, le dije, y mi voz sonó sorprendentemente calmada. Gracias por aclarar las cosas. Espero que sí las haya entendido porque... Colgué antes de que pudiera terminar. Me quedé ahí, con el teléfono en la mano, sintiendo cómo algo se liberaba dentro de mí. La máscara había caído por fin. Ya no había pretensiones de respeto o cariño. Era puro control, pura manipulación. Al día siguiente, Sofía apareció en mi puerta después de la escuela. Mi nieta llegó con los ojos rojos y el uniforme arrugado, cargando su mochila como si pesara toneladas. «Abuela», murmuró, abrazándome con desesperación. «¿Es cierto que ya no me quieres?» Se me partió el corazón. Me agaché para quedar a su altura y la miré a los ojos. «¿Quién te dijo eso, mi amor?» «Mamá Abril dice que tú estás enojada con nosotros, que ya no quieres ser mi abuela porque soy muy traviesa y porque mi papá no tiene tiempo para ti». La sangre me hervía. Usar a una niña de 8 años como arma emocional era el colmo de la crueldad. Pero mantuve la calma,
porque Sofía no tenía la culpa de tener una madrastra manipuladora. Escúchame bien, Sofía, le dije, tomando sus manitas entre las mías. Yo siempre voy a ser tu abuela, y siempre te voy a querer más que a nada en este mundo. Eso nunca va a cambiar. ¿Me entiendes? Entonces, ¿por qué mamá Abril dice que estás castigando a papá? No estoy castigando a nadie, mi niña. Solo estoy aprendiendo a decir que no cuando alguien me pide algo que no puedo o no quiero hacer. ¿Tú a veces les dices que no a tus papás? Sofía asintió. Cuando me piden que me coma las verduras que no me gustan. Exacto. ¿Y eso significa que no los quieres? No, dudó por un momento. Significa que no me gustan las verduras. Así es. Y cuando yo le digo que no a tu papá, no significa que no lo quiero. Significa que no me gusta lo que me está pidiendo. Sofía se quedó pensando, procesando esta información con la seriedad que solo pueden tener los niños cuando enfrentan conceptos nuevos. ¿Pero vas a seguir haciendo chiles en nogada para mí? Siempre que tú quieras venir a comerlos, mi amor. Esa tarde, mientras Sofía hacía su tarea en mi mesa de cocina y yo preparaba el chocolate caliente que tanto le gustaba, me di cuenta de algo fundamental. La manipulación no funcionaba con honestidad. Abril había tratado de usar a mi nieta como arma, pero mi amor por Sofía era precisamente lo que me daba fuerzas para resistir la manipulación. No iba a permitir que esa niña creciera viendo cómo se pisoteaba a las mujeres mayores de su familia. Cuando llegó la hora de que Sofía se fuera, apareció Darío en mi puerta con una expresión que no había visto desde que era adolescente. Pura rabia contenida. Mamá, ¿qué le dijiste a Sofía? Llegó a la casa preguntando por qué los adultos no respetan a las abuelitas. Le dije la verdad. ¿Cuál verdad? ¿Que somos unos malos hijos? ¿Que no te queremos? Le dije que los adultos también tenemos derecho a decir que no, y que eso no significa que no amemos a nuestra familia. Darío se pasó las manos por el cabello, exasperado. Mamá, estás complicando todo. Antes éramos una familia feliz. Antes yo era invisible. Lo corregí. Hay una diferencia. Nunca fuiste invisible. Siempre te hemos querido. Siempre te hemos incluido. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo me sentía, Darío? ¿Cuándo fue la última vez que te preocupaste por lo que necesitaba yo, no por lo que necesitabas de mí? Se quedó callado, buscando una respuesta que no llegaba. Exacto, murmuré. Fui querida mientras fui útil. Pero eso no es amor, hijo. Eso es conveniencia. Esa noche, por primera vez en semanas, dormí profundamente. Afuera se había desatado la tormenta, pero yo me sentía extrañamente en paz, como si finalmente hubiera encontrado tierra firme después de años de navegar en aguas turbulentas. La decisión más liberadora que tomé en 73 años de vida llegó un martes por la mañana mientras desayunaba sola en mi cocina. Estaba untando mermelada de fresa en una tostada, algo que no había hecho en años porque siempre andaba corriendo para resolver los problemas de otros. Cuando sonó el teléfono, era Darío, con esa voz apremiante que usaba cuando necesitaba algo urgente. Mamá, necesito que me ayudes. Es una emergencia. Mi estómago se contrajo automáticamente, como había hecho durante décadas cada vez que escuchaba esa frase. Pero esta vez, en lugar de levantarme inmediatamente y preguntar qué necesitaba, me quedé sentada y seguí masticando mi tostada. ¿Qué clase de emergencia? Pregunté con calma. El carro de Abril se descompuso y necesita 500 pesos para la reparación. Se lo iban a arreglar hoy, pero el mecánico dice que tiene que ser efectivo. Y nosotros no tenemos efectivo ahorita. 500 pesos. Una cantidad que para ellos era un inconveniente menor, pero que para mí representaba una semana completa de gastos de comida. 500 pesos que sabía perfectamente que nunca me regresarían, como todos los préstamos anteriores que se habían evaporado en su memoria selectiva. ¿Y por qué no van al banco a sacar dinero de su cuenta? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Es que está un poco apretado este mes. Ya sabes cómo es, muchos gastos. Pero te lo regresamos el viernes sin falta. Te lo prometo, el viernes. La misma promesa que había escuchado cientos de veces en los últimos años. El viernes que nunca llegaba, que se convertía en la otra semana, luego en el otro mes, hasta que eventualmente se convertía en algo que nunca había pasado.
No, dije, y la palabra salió tan clara y firme que yo misma me sorprendí. ¿Cómo que no, mamá? No te voy a prestar dinero para el carro de Abril. Pero mamá, te digo que es una emergencia. Ella necesita el carro para ir al trabajo. Entonces que agarre el camión, o que pida un aventón, o que use su propio dinero. Pero no tenemos dinero ahorita. Eso no es mi problema, Darío. El silencio del otro lado de la línea fue tan largo que pensé que se había cortado la llamada. Cuando Darío volvió a hablar, su voz había cambiado completamente. No puedo creer lo egoísta que te has vuelto, mamá. ¿Qué te pasó? Antes siempre nos ayudabas cuando lo necesitábamos. Antes ustedes nunca me ayudaban cuando yo lo necesitaba, repliqué, sintiendo cómo se me endurecía algo en el pecho. ¿Te acuerdas cuando estuve en el hospital? ¿Te acuerdas de mi cumpleaños que olvidaste? ¿Te acuerdas de las veces que he estado enferma y no has venido ni a preguntar cómo estoy? Eso es diferente. No, Darío, no es diferente. Es exactamente lo mismo. La diferencia es que ahora yo también tengo derecho a decir que no. Colgué el teléfono con una tranquilidad que me llenó de asombro. Por primera vez en mi vida, había puesto mis necesidades antes que las demandas de mi hijo. Y el mundo no se había acabado. Esa misma tarde tomé una decisión aún más radical. Fui al banco y retiré mis ahorros. Todo lo que había estado guardando para emergencias, 23,000 pesos que había juntado peso por peso durante años, dinero que siempre había estado disponible para las urgencias de Darío, pero que nunca había usado para mí misma. La cajera me miró extrañada cuando pedí que me dieran todo en efectivo. ¿Está segura, señora Morales? Es mucho dinero para traer en efectivo. Estoy completamente segura, respondí, y guardé los billetes en mi bolsa con una sensación de poder que hacía años no experimentaba. Mi primera parada fue la boutique de Doña Carmen, en el centro de Guadalajara, donde vendían vestidos elegantes para señoras. Durante años había pasado frente a ese aparador mirando los vestidos bonitos y pensando, algún día, cuando tenga dinero extra, me voy a comprar algo así. Ese día había llegado. Me probé un vestido azul rey con encaje en las mangas, del tipo que Abril habría criticado como demasiado elegante para una mujer de tu edad. Me veía diferente en el espejo del probador, erguida, digna, como la mujer que había olvidado que podía ser. «Le queda precioso, señora», me dijo doña Carmen con sinceridad genuina. «Ese color le favorece mucho. ¿Se lo lleva?» «Me lo llevo», dije sin dudar, y pagué los 800 pesos sin el nudo en el estómago que solía acompañar cualquier gasto innecesario. Luego fui a la peluquería de Lupita, donde me corté el cabello por primera vez en 5 años. Hasta ese momento había mantenido mi pelo largo y canoso recogido en un chongo, porque Darío siempre decía que las señoras mayores se ven más respetables con el cabello largo. Pero ese día le pedí a Lupita que me hiciera un corte moderno, a la altura de los hombros, y que me pusiera algunos reflejos castaños. ¿Está segura, doña Esperanza? Es un cambio muy grande. Estoy segurísima. Quiero verme diferente. Cuando me vi en el espejo, casi no me reconocí. El corte me quitaba años de encima y los reflejos iluminaban mi rostro de una manera que me hizo recordar cómo me veía a los 50, antes de que la vida me fuera opacando poco a poco. Esa noche cené en un restaurante por primera vez en años. No en un lugar de comida rápida, sino en un restaurante de verdad, con manteles de tela y meseros que me trataron con respeto y cortesía. Pedí filete de pescado a la veracruzana y una copa de vino blanco, y comí despacio, saboreando cada bocado sin prisa, sin pensar en quién podría necesitarme, sin revisar el teléfono cada 5 minutos. Una pareja de mi edad en la mesa de al lado me sonrió amablemente. «¿Estás celebrando algo especial?», me preguntó la señora, notando mi vestido nuevo y mi arreglo personal. «Sí», respondí con una sonrisa que me salió del alma. «Estoy celebrando que finalmente aprendí a valorarme». Cuando llegué a casa esa noche, encontré 8 llamadas perdidas de Darío y 3 mensajes de WhatsApp de Abril. Los mensajes escalaban desde la preocupación fingida hasta la irritación abierta. «Suegrita, ¿está bien? Darío está preocupado porque no contesta el teléfono. Doña Esperanza, necesitamos hablar con usted urgentemente. Mire, señora, si
Si está haciendo esto para llamar la atención, ya funcionó. Llámenos. No les contesté. Por primera vez en mi vida, mi tiempo me pertenecía completamente a mí. Al día siguiente, desperté sin prisa, preparé café sin pensar en nadie más, y me senté en mi jardín a leer un libro que había comprado meses atrás pero que nunca había tenido tiempo de abrir. Era una novela romántica que transcurría en Toscana, llena de descripciones de paisajes hermosos y comidas deliciosas. Mientras leía, pensé en lo agradable que sería viajar algún día, conocer lugares nuevos, ser una turista sin responsabilidades familiares que la ataran. A las 11 de la mañana, Darío apareció en mi puerta con cara de pocos amigos, y Abril detrás de él, con los brazos cruzados y una expresión que podría haber derretido acero. ¿Se puede saber dónde estuviste ayer?, me preguntó Darío como si fuera un padre regañando a una adolescente rebelde. Salí. Respondí simplemente, sin moverme de mi silla del jardín. ¿Saliste? ¿A dónde? Te estuvimos llamando toda la tarde. A varios lugares. Me corté el cabello, me compré ropa nueva, cené en un restaurante. Abril me miró de arriba a abajo con obvio desdén. ¿Y de dónde sacó dinero para todos esos lujos? ¿No que no tenía para ayudarnos con el carro? Saqué mi dinero de mis ahorros, enfaticé cada palabra, y lo gasté en mí misma. ¿Tus ahorros? Darío se veía genuinamente confundido, como si el concepto de que yo tuviera dinero propio fuera algo incomprensible. ¿Cuáles ahorros? Los ahorros que he estado juntando durante años. El dinero que nunca gasté en mí porque siempre había una emergencia familiar que resolver. Pero mamá, ese dinero es para emergencias reales. ¿Como tu neumonía?, pregunté, mirándolo directamente a los ojos, porque esa sí fue una emergencia real, y nadie apareció. Ya empezaste otra vez con lo mismo, intervino Abril con exasperación. Mire, doña Esperanza, entendemos que esté pasando por una etapa difícil, tal vez la edad, tal vez la menopausia tardía, no sé, pero no puede desquitarse con nosotros. Menopausia tardía, a los 73 años. La ignorancia de esta mujer no tenía límites, pero su crueldad sí los tenía muy claros. No me estoy desquitando con nadie, respondí con una calma que me sorprendió. Simplemente estoy viviendo mi vida como se me da la gana, por primera vez en décadas. ¡Esto es ridículo!, exploté Darío. Pareces una adolescente rebelde. ¿Qué sigue, mamá? ¿Te vas a tatuar? ¿Te vas a conseguir novio? La pregunta me tomó por sorpresa, pero no por las razones que él pensaba. La tomó por sorpresa porque por primera vez en años, la idea de encontrar compañía masculina no me parecía imposible ni ridícula. Me veía bien, me sentía bien, tenía dinero propio y tiempo libre. ¿Por qué no? Tal vez, respondí, y vi cómo se le descompuso la cara. Mamá, ¿qué tiene de malo, Darío? Tengo 73 años, no 93. Todavía estoy viva. Todavía puedo disfrutar de la compañía. Todavía puedo ser feliz. Abril y Darío se miraron entre ellos con una expresión que no había visto nunca. Pánico. Pánico real, auténtico. Porque finalmente habían entendido que su caja fuerte personal, su empleada de tiempo completo sin sueldo, su salvación para todas las emergencias, ya no estaba disponible. Mamá, por favor, sé razonable. Intentó Darío con un tono más conciliador. Podemos arreglar las cosas. Podemos hablar. No hay nada que arreglar, interrumpí, levantándome de mi silla y caminando hacia la puerta de mi casa. Simplemente hay una mujer nueva aquí, una que por fin aprendió a decir no, una que decidió vivir para sí misma. ¿Y nosotros qué?, preguntó Abril con voz ahogada. Ustedes van a tener que aprender a resolver sus propios problemas, respondí desde el marco de mi puerta, como la gente adulta normal. Cerré la puerta suavemente, sin portazo, sin drama. Solo el clic tranquilo de una mujer que finalmente había encontrado su propia voz. El confronto final llegó de una manera que nunca esperé. Era viernes por la noche. Estaba viendo una telenovela brasileña mientras tomaba una copa de vino tinto, otro de mis nuevos placeres, cuando escuché que golpeaban mi puerta con una violencia que hizo temblar toda la casa. No era el toque educado de una visita normal. Era el golpe desesperado de alguien que había perdido completamente la paciencia.
Abrí la puerta y me encontré con una imagen que me dejó helada. Darío estaba ahí, pero no solo. Detrás de él venía Abril, cargando a Sofía en brazos. Y más atrás estaba doña Leticia con 2 maletas y los ojos hinchados de tanto llorar. Todos se veían devastados, como sobrevivientes de un naufragio. «Mamá, necesitamos hablar», anunció Darío empujando la puerta para entrar sin esperar invitación. «Es urgente. Es una emergencia familiar real». ¿Qué pasó?, pregunté, sintiendo cómo se me aceleraba el corazón al ver a mi nieta aferrada al cuello de Abril con cara de terror. «Nos quedamos sin casa», dijo Abril con voz quebrada. Y por primera vez desde que la conocía, vi algo parecido a la vulnerabilidad en sus ojos. «El dueño nos corrió. Dice que hace 3 meses que no pagamos la renta». ¿3 meses? No pude ocultar mi asombro. ¿Cómo es posible que no hayan pagado la renta durante 3 meses? Darío se pasó las manos por el cabello, evitando mi mirada. «Es que han estado muy apretadas las cosas. Los gastos de la maestría de Abril, el carro nuevo que compró, la fiesta de cumpleaños de Sofía en el salón de eventos, la fiesta que costó 15,000 pesos», murmuré, recordando cómo me habían presumido las fotos en Facebook de la celebración tipo princesa que le habían organizado a mi nieta, mientras no tenían dinero para pagar donde viven. «Eso no importa ahora», intervino Abril con desesperación. «Lo que importa es que no tenemos dónde quedarnos esta noche. Los hoteles están carísimos, y con la niña no podemos andar de aquí para allá». Doña Leticia se acercó a mí con pasos vacilantes. «Perdóneme, doña Esperanza. Yo le dije a Abril que debíamos buscar otro lugar, pero ella insistió en venir acá. Dijo que usted nos tenía que ayudar porque somos familia». Miré a mi nieta, que me observaba con esos ojos grandes y confiados que siempre me derretían el corazón. Sofía no tenía la culpa de las decisiones irresponsables de los adultos que la rodeaban. «Sofía puede quedarse», dije finalmente. «Pero solo Sofía». «¿Qué?», Abril casi gritó. «No puede separar a una niña de su familia. Su familia debió pensar en eso antes de gastar dinero que no tenían en fiestas y carros mientras no pagaban la renta», repliqué con una frialdad que me sorprendió a mí misma. Darío se plantó frente a mí con una expresión que no había visto desde que era adolescente, y le negaba algo que quería. «Mamá, no puedes hacernos esto. Somos tu familia. Se supone que la familia se apoya en los momentos difíciles». «¿Cómo me apoyaron ustedes cuando estuve en el hospital?», pregunté, sintiendo cómo se me endurecía la voz. «¿Cómo me apoyaron cuando olvidaron mi cumpleaños? ¿Cómo me apoyaron cuando necesitaba ayuda y ustedes estaban demasiado ocupados con sus compromisos importantes?» «Eso es diferente», explotó Abril. «Usted no se iba a quedar en la calle». «No, solo me iba a morir sola en un hospital mientras ustedes comían tranquilos con la familia de ella». El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con cuchillo. Sofía empezó a llorar bajito, sintiendo la tensión que llenaba el ambiente como humo tóxico. «Mira, mamá». Darío intentó cambiar de estrategia, usando el tono conciliador que había perfeccionado a lo largo de los años. «Sé que hemos cometido errores. Sé que no hemos sido los mejores hijos, pero ahora necesitamos tu ayuda de verdad. Solo por unos días, hasta que encontremos algo». «¿Unos días?». No pude evitar reír con amargura. Como cuando me pidieron que avalara su casa por 6 meses y ya van 2 años. Como cuando me piden prestado dinero por una semana y nunca me lo regresan. «Esto es diferente, mamá. Estamos desesperados». «Yo también estuve desesperada muchas veces, Darío. Y nadie apareció». Abril dejó a Sofía en el sillón y se acercó a mí con los ojos brillando de rabia. «Mire, señora, deje de hacerse la víctima. Usted vivió una vida cómoda gracias a que mi esposo la mantuvo. Nunca le faltó nada, siempre tuvo casa, comida, atención médica. ¿Gracias a que Darío me mantuvo?». La interrumpí, sintiendo cómo se me subía la sangre a la cabeza. «¿En serio vas a decir eso? Es la verdad. Darío siempre se hizo cargo de usted». «Yo me hice cargo de Darío durante 45 años», grité, y mi voz resonó por toda la casa con una fuerza que hacía años no salía de mi garganta. Yo pagué su comida, su ropa, su educación, sus medicinas cuando se enfermaba. Yo trabajé doble turno cuando su padre nos abandonó.
Yo me quedé sin vacaciones, sin ropa nueva, sin lujos durante décadas para que él pudiera estudiar y tener una vida mejor. Me acerqué a Abril hasta quedar a centímetros de su cara. Yo pagué tu maestría. Yo ayudé con el enganche de su casa. Yo he regalado años de mi vida y miles de pesos de mi dinero para que ustedes vivan cómodamente. ¿Y tú te atreves a decirme que Darío me mantuvo? Abril retrocedió, visiblemente impactada por mi explosión. Nunca me había visto así. Nunca había enfrentado a la mujer que realmente era cuando se quitaba la máscara de sumisión. Mamá, cálmate, murmuró Darío, pero había algo en su voz que no había escuchado antes. Miedo. No me voy a calmar, declaré, caminando hacia el mueble donde guardaba mis documentos importantes. Porque ustedes van a escuchar algunas verdades que he estado guardando durante demasiado tiempo. Saqué una carpeta que había estado organizando durante las últimas semanas, recibos, comprobantes, estados de cuenta que había ido recopilando como si mi subconsciente supiera que algún día los necesitaría. ¿Quieren hablar de dinero? Perfecto, hablemos de dinero. Extendí los papeles sobre la mesa de centro como si fuera un juez presentando evidencia. 12,000 pesos anuales durante 2 años para la maestría de Abril. 24,000 pesos. Aquí están los comprobantes de transferencia. Abril se quedó pálida. 15,000 pesos para el enganche de su casa. Aquí está el recibo. Darío empezó a decir algo, pero lo callé con una mirada. 800 pesos mensuales durante 3 años para las clases de ballet de Sofía. 28,800 pesos. Aquí están todos los recibos que ustedes nunca me pidieron pero que yo guardé. Seguí sacando papeles, cada uno representando años de sacrificios que ellos habían dado por sentado. Préstamos para emergencias que nunca se pagaron. 16,000 pesos en total. Regalos de cumpleaños, Navidad, Día del Padre, Día de la Madre que celebraron pero nunca me regresaron. Otros 12,000 pesos aproximadamente. Los números se acumulaban en la mesa como acusaciones silenciosas. En total, dije, después de hacer mentalmente la suma que había calculado cientos de veces durante las noches de insomnio, yo he invertido en ustedes aproximadamente 95,000 pesos en los últimos 5 años, sin contar mi tiempo, mi trabajo doméstico, mi cuidado de niños, mi apoyo emocional. El silencio era ensordecedor. Hasta Sofía había dejado de llorar, como si entendiera la gravedad del momento. ¿Y saben cuánto han invertido ustedes en mí durante el mismo período? Continué, sintiendo cómo se me liberaba algo que había estado oprimido durante décadas. 0 pesos. Ni siquiera flores en mi cumpleaños que olvidaron. Ni siquiera una llamada cuando estuve enferma. Doña Leticia empezó a llorar silenciosamente, pero no era el llanto de autocompasión que conocía. Era el llanto de reconocimiento, de alguien que finalmente veía la verdad. Entonces no, continué, guardando los papeles con manos que ya no temblaban. No se van a quedar en mi casa. No van a convertir mi hogar en refugio temporal para gente que nunca me refugió a mí cuando lo necesité. Pero mamá, Darío intentó acercarse, pero yo levanté la mano para detenerlo. Sofía se puede quedar conmigo el tiempo que necesite. Doña Leticia también si quiere. Pero ustedes dos van a tener que aprender a resolver sus problemas como los adultos que se supone que son. ¿Y si no tenemos dónde ir?, preguntó Abril con voz quebrada. Entonces van a tener que encontrar dónde ir, como yo habría tenido que hacer si ustedes no hubieran estado aquí para ayudarme. Me dirigí a la puerta y la abrí de par en par. La conversación terminó. Sofía, mi amor, ¿quieres quedarte con la abuela esta noche? Mi nieta asintió. Corrió hacia mí y me abrazó las piernas con la fuerza desesperada de alguien que necesita ancla en medio de la tormenta. Darío y Abril salieron de mi casa esa noche en silencio, derrotados, llevándose sus maletas y su incredulidad. Por primera vez en mi vida, había ganado una batalla contra las personas que más había amado en el mundo. Y por primera vez en mi vida, me sentí completamente libre. Después de aquella noche, mi casa se llenó de una paz que no había conocido en años. Sofía se adaptó rápidamente a vivir conmigo, y doña Leticia resultó ser la compañía más agradable que había tenido en décadas. Cocinábamos juntas, veíamos telenovelas en las tardes, bordábamos mientras platicábamos de la vida,
Era como tener una hermana, algo que nunca había experimentado. Durante 3 semanas, Darío y Abril desaparecieron completamente. Ni una llamada, ni un mensaje, ni siquiera para preguntar por Sofía. Era como si hubieran decidido que la dignidad era más importante que su hija, lo cual me confirmó que había tomado la decisión correcta al no permitirles quedarse. Sofía florecía bajo mi cuidado. Sin la tensión constante de vivir en una casa donde se gritaba y se manipulaba, la niña había recuperado esa alegría natural que tienen los niños cuando se sienten seguros. Hacía sus tareas en mi mesa de cocina mientras yo preparaba la cena, me ayudaba a regar las plantas del jardín, y por las noches me pedía que le contara historias de cuando su papá era pequeño. ¿Mi papá era travieso como yo, abuela? Más travieso, le decía mientras le peinaba el cabello antes de dormir. Una vez se subió al árbol de mangos de la vecina y se quedó atorado ahí toda la tarde. Tuve que llamar a los bomberos para que lo bajaran. Sofía se reía con esa risa cristalina que me llenaba el corazón de una manera que había olvidado que era posible. En esos momentos, entendía que todo el dolor, toda la lucha, había valido la pena si el resultado era poder darle a mi nieta el amor incondicional que todos los niños merecen. Doña Leticia, por su parte, había comenzado a recuperar la confianza que años de maltrato le habían quitado. Una tarde, mientras preparábamos tamales para vender en el mercado, una idea que habíamos tenido juntas para generar ingresos extra, me contó la verdad completa sobre su relación con Abril. Nunca fue mi hija biológica, me confesó mientras extendía masa sobre las hojas de maíz. La adopté cuando tenía 5 años. Su madre era mi sobrina, murió en un accidente, y yo me hice cargo porque nadie más quiso hacerlo. Y Abril lo sabe, claro que lo sabe. Por eso me trata como me trata. Dice que le debo todo, que le arruiné la infancia, que si no fuera por mí habría tenido una vida mejor con alguna familia rica que la hubiera adoptado. Las piezas del rompecabezas comenzaron a acomodarse en mi mente. El desprecio que Abril sentía por las figuras maternas, su crueldad calculada, su incapacidad para mostrar gratitud o compasión, no era solo maldad, era resentimiento enquistado que había infectado todo a su alrededor. Usted le salvó la vida, le dije a doña Leticia, tomando sus manos arrugadas entre las mías. Le dio un hogar, educación, amor. Que ella no lo valore es su problema, no el suyo. A los ojos de doña Leticia se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de alivio, no de dolor. Nadie me había dicho eso en años, doña Esperanza. Nadie me había hecho sentir que hice algo bien. Esa conversación selló nuestra amistad de una manera profunda. Éramos 2 mujeres que habíamos dado todo por personas que no supieron valorarlo, pero que finalmente habíamos encontrado una en la otra, el reconocimiento y el respeto que merecíamos. Fue entonces, justo cuando comenzaba a creer que mi vida había encontrado un equilibrio perfecto, cuando llegó el golpe que no esperaba. Era un miércoles por la tarde. Sofía estaba en la escuela, doña Leticia había ido al mercado a vender nuestros tamales, y yo estaba regando mis plantas cuando escuché que se abría la puerta del jardín. Pensé que era doña Leticia que regresaba temprano, pero cuando me volteé, vi a Darío entrando con una expresión en el rostro que no había visto nunca, una mezcla de triunfo y crueldad que me heló la sangre. «Hola, mamá», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Vine a recoger a Sofía». «¿Recoger a Sofía? ¿Para qué?» «Nos vamos de Guadalajara. Abril consiguió trabajo en Tijuana, en un hospital privado. Nos mudamos la próxima semana». Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. «¿Se van a llevar a Sofía a Tijuana?» «Es nuestra hija, mamá. Obviamente se viene con nosotros». «Pero Darío, la niña está bien aquí, está feliz, está estable. Está bien porque nosotros se lo permitimos». Me interrumpió con una frialdad que me cortó la respiración. Pero eso se acabó. Ya encontramos departamento, ya tenemos todo arreglado. Saqué mi teléfono con manos temblorosas. «¿Abril sabe que estás aquí? ¿Sabe que vas a llevarte a Sofía sin despedirse?» Darío me arrebató el teléfono de las manos con una violencia que me asustó. «No vas a llamar a nadie, mamá. Y vas a entregar a mi hija sin hacer escándalo». ¿Sin hacer escándalo? No podía creer lo que estaba escuchando. «Darío, ¿qué te pasa? ¿Por qué me estás hablando así?»
Porque ya me cansé de tus manipulaciones. Escupió las palabras como si fueran veneno. Ya me cansé de que te hagas la víctima, de que hagas sentir mal a Abril, de que convenzas a Sofía de que nosotros somos los malos. Yo nunca le he dicho nada malo de ustedes a Sofía. Claro que sí. ¿Por qué crees que la niña ya no quiere regresar a casa? ¿Por qué crees que ayer me preguntó si era cierto que yo no te quiero? Me quedé sin palabras. Era cierto que Sofía había estado haciendo preguntas, pero eran preguntas naturales de una niña de 8 años tratando de entender por qué su familia se había desintegrado de repente. Darío, por favor, pensemos esto con calma. Ya lo pensé, mamá. Y decidí que es hora de que aprendas que Sofía no es tu hija. Es mía. Y si quieres seguir viéndola, vas a tener que comportarte como la abuela que se supone que eres, no como la madre que tratas de ser. Las palabras me cayeron como piedras. Durante 3 semanas había creído que finalmente había encontrado mi lugar en el mundo, que había creado el hogar lleno de amor que siempre había soñado. Pero resultaba que todo había sido una ilusión temporal, un regalo que podía ser arrebatado en cualquier momento. ¿Cuándo se van?, pregunté con voz apenas audible. El sábado. Le dices a Sofía que venga conmigo ahorita, que vamos a comprar sus cosas para el viaje. ¿Y si no quiere ir? Va a ir, dijo con una certeza que me aterró. Porque es menor de edad y no tiene opción. Y tú vas a ayudarme a convencerla de que es lo mejor para ella. Porque si no lo haces, te juro por Dios que no la vuelves a ver en tu vida. La amenaza no era sutil, era directa, brutal, efectiva. Darío sabía exactamente dónde atacar para causarme el máximo daño, a través de mi amor por Sofía. ¿De verdad me estás chantajeando con mi nieta?, le pregunté, sintiendo cómo se me quebraba algo por dentro. Te estoy diciendo la verdad. Si sigues metiéndote en nuestra familia, si sigues tratando de ser la madre de Sofía en lugar de su abuela, vas a perder el derecho de verla. En ese momento entendí algo terrible. Mi hijo no había venido a llevarse a Sofía por amor o por responsabilidad parental. Había venido por venganza, porque yo había osado ponerle límites, porque había osado valorarme a mí misma, porque había roto el patrón de sumisión que él daba por sentado. Sofía era su arma final, la única manera que tenía de herirme profundamente, de castigarme por haber dejado de ser la madre incondicional que él consideraba su derecho. Está bien, murmuré, sintiendo cómo se me desplomaba el mundo nuevamente. Pero déjame hablar con ella a solas. Déjame explicarle las cosas de manera que no la traumatice. Tienes 10 minutos cuando llegue de la escuela. Me concedió, como si me estuviera haciendo un favor. Y recuerda, una palabra en contra nuestra y se acabó todo contacto para siempre. Cuando Sofía llegó de la escuela esa tarde, corrió hacia mí como siempre, con esa sonrisa que iluminaba mi día. Pero cuando vio a su padre sentado en la sala, su expresión cambió inmediatamente. El miedo regresó a sus ojos. «Papá, ¿qué haces aquí?» «Vine a buscarte, mi amor. Tenemos que hablar». Me senté junto a mi nieta y la tomé de las manos, tratando de mantener la voz firme. «Sofía, mi niña, tu papá y tu mamá se van a ir a vivir a otra ciudad, y tú te vas a ir con ellos. ¿Pero por qué? ¿Yo hice algo malo?» «No, mi amor, no hiciste nada malo. Es solo que a veces las familias tienen que mudarse por el trabajo. ¿Pero tú no puedes venir con nosotros?» Esa pregunta me partió el corazón en 1000 pedazos. «No, mi niña, yo me tengo que quedar aquí. ¿Y cuándo te voy a ver?» Miré a Darío, buscando alguna señal de compasión en sus ojos. No la encontré. «No sé, mi amor, pero quiero que sepas que siempre, siempre te voy a querer, sin importar dónde estés». Sofía comenzó a llorar, y yo la abracé con toda la fuerza que tenía, tratando de grabar en mi memoria la sensación de tener a mi nieta entre mis brazos, porque no sabía cuándo volvería a experimentarla. Darío se levantó del sillón. «Es hora de irnos, Sofía. Vámonos a casa». «No quiero ir», sollozó mi nieta, aferrándose a mí. «Quiero quedarme con mi abuela». «Sofía», le dije suavemente, apartando las lágrimas de sus mejillas, «tienes que ir con tu papá, pero llevas mi amor contigo, ¿sí? Siempre, siempre llevas mi amor contigo». Ver a mi nieta salir de mi casa esa tarde, volteando hacia atrás con los ojos llenos de lágrimas, fue la experiencia más dolorosa de mi vida.
más dolorosa que el divorcio, más dolorosa que la muerte de mis padres, más dolorosa que todos los desplantes y humillaciones que había sufrido, porque esta vez no era solo pérdida, era castigo, era la consecuencia de haber osado defenderme, de haber osado exigir respeto, de haber osado amar suficientemente como para poner límites. Esa noche, mientras doña Leticia me consolaba y yo lloraba sin control, entendí que mi hijo había jugado la carta más cruel de todas. Había usado mi amor contra mí. Había convertido mi mayor fortaleza en mi mayor debilidad. Pero también entendí algo más, que si él era capaz de causarme tanto daño por haber encontrado mi voz, entonces encontrar esa voz había sido exactamente lo correcto que tenía que hacer, aunque doliera más de lo que había imaginado que era posible soportar. Los primeros días después de que se llevaran a Sofía fueron los más oscuros de mi vida. No comía, apenas dormía, y pasaba las horas sentada en la mecedora de mi abuela, mirando por la ventana como si esperara ver aparecer a mi nieta corriendo por el jardín. Doña Leticia me cuidaba como si fuera su propia hija, preparándome caldos que yo apenas probaba, y sentándose a mi lado en silencio cuando las lágrimas me ahogaban. Doña Esperanza, me decía suavemente, usted hizo lo correcto. No se sienta culpable por haberse defendido, pero la culpa me carcomía por dentro. ¿Había valido la pena encontrar mi voz si el precio era perder a la persona que más amaba en el mundo? ¿Había sido egoísta al exigir respeto cuando sabía que Darío era capaz de cualquier cosa para salirse con la suya? Una semana después de su partida, llegó una carta de Tijuana. Era de Sofía, escrita con su letra infantil y llena de faltas de ortografía, que me parecieron las palabras más hermosas que había leído jamás. Querida abuela, te escribo desde mi nueva casa. Es muy grande pero muy fría. No tiene jardín como el tuyo y no huele a canela como tu cocina. Papá dice que tengo que hacer nuevos amigos, pero yo no quiero. Mamá Abril está siempre enojada porque dice que esta ciudad es muy cara y que tu culpa que tengamos que vivir aquí. Pero yo sé que eso no es cierto. Yo sé que tú me amas. Te mando un dibujo de las dos en tu jardín para que no te olvides de mí. Tu nieta que te ama, Sofía. El dibujo era simple pero perfecto. Dos figuras tomadas de la mano junto a unas flores de colores. Una figura alta con el cabello corto y castaño que llevaba un vestido azul, y una figura pequeña con coletas y una sonrisa enorme. En la esquina había escrito: mi abuela es la más valiente del mundo. Lloré durante horas abrazando esa carta, pero esta vez no eran lágrimas de desesperación. Eran lágrimas de orgullo y de amor. Mi nieta me veía como la mujer valiente que me había costado tanto trabajo llegar a ser. Eso tenía que significar algo. 2 meses después, doña Leticia y yo habíamos convertido nuestro pequeño negocio de tamales en algo próspero. Vendíamos en 3 mercados diferentes. Habíamos contratado a 2 señoras del barrio para que nos ayudaran. Y los fines de semana, vendíamos comida casera afuera de la iglesia después de misa. Por primera vez en mi vida, ganaba dinero haciendo algo que realmente me gustaba, rodeada de personas que me valoraban. Una tarde, mientras contábamos las ganancias del día, doña Leticia me hizo una propuesta que cambiaría todo. Doña Esperanza, ¿qué le parecería si abriéramos un pequeño restaurante? Nada fancy, algo sencillo pero limpio, donde las familias puedan venir a comer comida casera a precios justos. La idea me emocionó de una manera que no había sentido en años. ¿Pero tenemos dinero suficiente para eso? Con lo que hemos ahorrado y si pedimos un pequeño préstamo, sí. Y conozco el lugar perfecto, el local que está junto a la panadería de doña Carmen. El dueño es primo mío, nos puede hacer un buen precio. 3 meses después, abrimos Las Comadres, un pequeño restaurante de comida tradicional que se convirtió rápidamente en el lugar favorito del barrio. Las paredes estaban decoradas con bordados que doña Leticia y yo habíamos hecho juntas, y en una esquina especial había colgado el dibujo de Sofía, enmarcado como si fuera una obra de arte. Éramos felices, trabajábamos juntas, reíamos juntas, construíamos algo que era nuestro. Los clientes nos trataban con respeto y cariño. Muchos nos decían que nuestra comida les recordaba a sus madres y abuelas.
Nos habíamos convertido en las matriarcas que hubiéramos querido tener cuando éramos jóvenes. El día que cumplí 74 años, doña Leticia organizó una fiesta sorpresa en el restaurante. Vinieron todos nuestros clientes regulares, los vendedores del mercado, las señoras de la iglesia. La mesa estaba llena de flores, había mariachis y el pastel más hermoso que había visto en mi vida. Por primera vez en décadas, mi cumpleaños fue una celebración real, no una fecha olvidada. Mientras partía el pastel, rodeada de personas que genuinamente se alegraban de mi existencia, pensé en todos los cumpleaños que había pasado sola, esperando una llamada que nunca llegaba. La diferencia era abismal. Estas personas me querían por quien era, no por lo que podía hacer por ellas. 6 meses después de abrir el restaurante, recibí una llamada que me cambió la perspectiva para siempre. Era Sofía, llamándome desde el teléfono de una compañera de escuela. «Abuela». Su voz sonaba más madura, como si hubiera crecido años en estos meses. «Te extraño mucho. ¿Es cierto que tienes un restaurante?» «Sí, mi amor. Se llama Las Comadres, como nosotras dos. ¿Puedo ir a visitarte en las vacaciones?» Mi corazón se aceleró. «¿Tus papás te van a dejar?» «Papá dice que tal vez, si me porto bien en la escuela, pero mamá Abril dice que no, que tú eres mala influencia para mí. ¿Y tú qué piensas, mi niña?» «Yo pienso que tú me enseñaste a ser valiente. Y que eso no es malo». Esa conversación me llenó de una esperanza que creía perdida para siempre. Mi nieta no me había olvidado. No había permitido que la manipularan completamente contra mí. El amor que habíamos construido durante esas 3 semanas perfectas había echado raíces tan profundas que ni la distancia ni la manipulación podían arrancarlo. Un año después de que se fueran, Darío apareció en mi restaurante una tarde cualquiera. Estaba más delgado, tenía ojeras, y su ropa ya no era la impecable vestimenta de siempre. Se veía cansado, derrotado. Se sentó en una mesa del rincón y pidió pozole rojo, el mismo que yo solía prepararle cuando era niño. Doña Leticia me miró interrogante, pero yo le hice una seña de que estaba bien. Llevé el plato personalmente a su mesa. «Hola, Darío». «Hola, mamá». Nos quedamos en silencio por un momento. Él comía lentamente, como si estuviera saboreando no solo la comida, sino los recuerdos que venían con ella. «Está buenísimo», murmuró finalmente. «Igual que cuando era niño. La receta no ha cambiado». «No, la que cambió fuiste tú». Lo miré directamente a los ojos. «¿Te parece mal?» «No», admitió con voz apenas audible. «Me parece necesario». Me senté frente a él, sin invitación, pero también sin miedo. «¿Cómo está Sofía?» «Triste. Pregunta por ti todos los días. Tiene tu foto en su mesa de noche y le dice a todo el mundo que su abuela tiene un restaurante famoso en Guadalajara. ¿Y Abril?» «Abril está complicada. El trabajo en Tijuana no resultó como esperaba. La ciudad es muy cara, no tenemos amigos, y ella se ha puesto peor». «¿Peor cómo?» Darío se quedó callado un largo rato, jugando con la comida en su plato. «Como con doña Leticia, pero conmigo, y a veces con Sofía». Sentí cómo se me helaba la sangre. ¿Le está pegando a mi nieta? No pegando exactamente, pero la grita mucho. Le dice que es una mocosa malagradecida, que por su culpa tuvimos que dejar Guadalajara, que por su culpa perdimos el apoyo de la familia. «¿Y tú qué haces cuando eso pasa?» «Nada», confesó. Y en esa palabra había años de vergüenza acumulada. «No hago nada, igual que no hacía nada cuando la maltrataba a usted». Era la primera vez que reconocía abiertamente el patrón de abuso que había permitido durante años. «¿Por qué viniste, Darío?» «Porque me di cuenta de que usted tenía razón. Sobre todo, sobre Abril, sobre mí, sobre lo que le estábamos haciendo. Y porque…» Su voz se quebró. «Porque necesito pedirle ayuda». «¿Qué tipo de ayuda?» «Quiero regresar a Guadalajara con Sofía, pero necesito trabajo. Necesito un lugar donde quedarme hasta que pueda conseguir algo propio. Y necesito que alguien me enseñe a ser mejor padre». Miré a mi hijo. Realmente lo miré. Por primera vez en años. Ya no era el hombre arrogante que había manipulado y chantajeado para salirse con la suya.
Era un hombre roto que finalmente había entendido el costo de sus decisiones. ¿Y Abril? Abril se puede quedar en Tijuana. Sofía y yo nos vamos a venir solos. ¿Ella está de acuerdo? Ella no tiene voz ni voto en esto. Por primera vez en años, voy a tomar una decisión basada en lo que es mejor para mi hija, no en lo que es más cómodo para mi esposa. Me quedé en silencio por un largo momento, procesando lo que acababa de escuchar. Mi hijo estaba pidiendo ayuda, reconociendo sus errores, tomando responsabilidad por sus acciones. Era todo lo que había esperado durante años, pero llegaba de una manera que no había imaginado. ¿Sofía sabe de este plan? Le dije que tal vez podríamos volver para que esté más cerca de usted. Se puso a llorar de la emoción. ¿Y tú estás dispuesto a trabajar aquí en el restaurante? Porque no va a ser fácil. Tendríamos que empezar desde abajo, como empleado, no como jefe. Estoy dispuesto a lo que sea necesario. Esa noche, después de cerrar el restaurante, doña Leticia y yo hablamos hasta muy tarde sobre la situación. Ella me ayudó a ver las cosas desde una perspectiva que yo sola no habría conseguido. Doña Esperanza, usted ya demostró que puede vivir sin ellos. Ya demostró que puede ser feliz sola. Ahora la pregunta es, ¿puede perdonar sin volver a ser la misma mujer sumisa de antes? ¿Tú crees que es posible? Yo creo que usted ya no es la misma mujer que era hace 2 años. Usted ya sabe poner límites. Ya sabe decir que no. Ya sabe que merece respeto. Eso no se olvida. Tenía razón. La mujer que había enfrentado a Darío y Abril con documentos en la mano, que había abierto un negocio exitoso, que había construido una vida nueva desde cero, no iba a desaparecer porque decidiera darle una segunda oportunidad a su hijo. Una semana después, Darío y Sofía regresaron a Guadalajara. Cuando vi a mi nieta correr hacia mí en el aeropuerto, cuando sentí sus brazos alrededor de mi cuello y escuché su voz gritando, «Abuela, te extrañé tanto», supe que había tomado la decisión correcta. Darío cumplió su palabra. Trabajó en el restaurante como mesero, aprendió a cocinar. Se quedó después de hora para limpiar. Por las tardes, después de cerrar, yo le enseñaba las recetas familiares que nunca había tenido paciencia de aprender. Lentamente, muy lentamente, comenzamos a reconstruir nuestra relación sobre bases nuevas. Respeto mutuo, límites claros y el amor genuino que siempre había existido debajo de años de dinámicas tóxicas. Sofía florecía de nuevo. Iba a la escuela por las mañanas, pasaba las tardes en el restaurante haciendo tareas y ayudando con pequeñas tareas, y por las noches cenábamos juntos como la familia que siempre habíamos tenido el potencial de ser. 6 meses después, en una tarde tranquila mientras preparábamos la cena, Sofía me hizo una pregunta que me llegó hasta el alma. «Abuela, ¿por qué antes papá no te trataba bien? Porque a veces, mi amor, las personas se olvidan de que el amor tiene que ser de ida y vuelta. Tu papá se acostumbró a recibir mucho amor sin dar nada a cambio. Y eso no es justo. Pero ahora ya aprendió. Está aprendiendo. Y eso es lo importante». Darío, que había escuchado nuestra conversación desde la cocina, se acercó y se sentó con nosotras. «Sofía, quiero que sepas que antes yo no sabía ser un buen hijo ni un buen papá. Tu abuela tuvo que enseñarme que el amor de verdad significa cuidar a las personas que queremos, no solo recibir cuidados de ellas. ¿Y ya sabes ser buen papá? Estoy aprendiendo cada día, y tu abuela me está ayudando». Esa noche, después de acostar a Sofía, Darío y yo nos sentamos en el jardín a tomar café como no habíamos hecho en años. «Mamá, quiero pedirle perdón», me dijo sin preámbulos. No solo por lo que pasó al final, sino por años de darla por sentado, de no valorar todo lo que hizo por mí, de permitir que Abril la maltratara. «Ya me pediste perdón, mijo». «No, mamá. Le pedí ayuda, que es diferente. Ahora le estoy pidiendo perdón, porque finalmente entiendo la diferencia entre necesitar a alguien y amarlos». Esas palabras me llegaron profundo, porque eran exactamente lo que había estado esperando escuchar durante años sin saberlo. ¿Y cuál es la diferencia? Cuando necesitas a alguien, solo te importa lo que puede hacer por ti. Cuando amas a alguien, te importa cómo se siente, qué necesita, si es feliz. Yo la necesitaba, mamá, pero no la amaba como se merece ser amada. ¿Y ahora?
Ahora sé que usted es una mujer extraordinaria que merece ser tratada como tal, y que tener la oportunidad de ser su hijo es un privilegio, no un derecho. Miré a mi hijo bajo la luz suave del jardín, y vi por primera vez en años al hombre bueno que había criado, al padre amoroso que tenía el potencial de ser, al hijo que finalmente había aprendido el valor del respeto mutuo. ¿Sabes qué es lo más hermoso de todo esto, Darío? ¿Qué, mamá? Que ya no necesito escuchar estas palabras para ser feliz. Las aprecio mucho, pero mi felicidad ya no depende de la aprobación de otros, ni siquiera de la tuya. Y era cierto. En algún momento durante estos 2 años de transformación, había dejado de buscar validación externa para encontrar mi propia voz, mi propio valor, mi propia felicidad. Hoy, mientras escribo esto en mi diario, otro hábito nuevo que he adquirido, puedo decir con certeza que la mujer que gritó, "Yo me hice cargo de Darío durante 45 años", sigue viva dentro de mí, pero ahora vive en paz, porque finalmente encontró el equilibrio entre amar a otros y amarse a sí misma. Las Comadres sigue siendo un éxito. Sofía está en 5º, y dice que cuando crezca quiere tener un restaurante como el mío. Darío se convirtió en el chef principal y está ahorrando para abrir su propia sucursal. Doña Leticia y yo seguimos siendo las mejores amigas, las hermanas que siempre quisimos tener. Y yo finalmente aprendí que no hay edad para renacer, para encontrar tu voz, para exigir el respeto que mereces. No hay edad para dejar de ser invisible y empezar a brillar con luz propia. A veces las personas me preguntan si no me arrepiento de haber sido tan dura con mi familia. Y mi respuesta siempre es la misma. No puedes arrepentirte de salvarte a ti misma. ¿Has vivido alguna vez una situación así, donde tuviste que elegir entre ser amada y ser respetada? ¿Conoces a alguien que esté pasando por algo parecido? Cuéntame en los comentarios tu experiencia. Y si esta historia te llegó al corazón, por favor deja tu like y suscríbete al canal, porque a veces, escuchar la historia de alguien más es exactamente lo que necesita una persona para encontrar la fuerza de cambiar su propia vida.